Bueno, mis hermanos, primeramente doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar en su casa de oración. Doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me concede en esta tarde, de leer la palabra. Meditaba, Señor, cuál sería tu mensaje para el día de hoy, Señor. Y abría la Biblia y el Señor me daba en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo del 1 al 12. Vamos a leer algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, en el nombre del Señor, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la verniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño me fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Amén. Vamos a leer hasta aquí, hermanos queridos. Vamos a orar al Señor por su palabra, por su mensaje que nos tiene Él en esta tarde. No es fácil pararse en este lugar, es muy difícil, porque entendemos que no es el hombre que se para en este lugar, es Dios que lo hace. Para mí es sumamente delicado, porque dice la Escritura del Antiguo Testamento, dice que el sacerdote, para entrar al lugar santísimo, dice que tenía que prepararse durante 6 meses para poder abogar, dice, por los pecados del pueblo. Dice que tenía que abstenerse de alimento, dice que tenía que vestir de cierta manera, consagrarse al Señor. Y también dice la Escritura que aun cuando él cumplía y decía todo eso, dice que pasaba al lugar santísimo. Dice que esto era una vez en el año. Y el sacerdote dice que llevaba en sus pies, dice, unas campanitas, porque hubieron años donde Jehová Dios no fue acepto de la ofrenda o del sacrificio del sacerdote. Y aquí el sacerdote moría en el altar. Y dice que era tanto que aquellos varones, dice que tenían tanto temor que ni siquiera osaban entrar al lugar santísimo, sino que dice que en el otro pie el sacerdote llevaba un lacito donde cuando fallecía el sacerdote, porque el pueblo esperaba, y como pasaba tanto tiempo y el sacerdote no salía, ellos entendían que Dios no había perdonado al pueblo sus pecados, y el sacerdote era retirado a través de ese lacito, y lo sacaban y lo arrastraban, porque no podían entrar al lugar santísimo. Entonces, mis hermanos, Dios nos ayude, Dios me bendiga a mí, porque como les digo, no es fácil pararse en este lugar, pero si lo hago confiando en el Dios que me salvó, en el Dios que me llamó. No en mi fuerza, ni en mi confianza, porque la palabra del Señor dice: no te hagas sabio en tu propia prudencia. Así dice la palabra del Señor. Ni te apoyes en tu propia opinión. Entonces, cuando Dios me da este mensaje, yo decía: Señor, ¿qué voy a hablar? Señor, ¿qué voy a decir? Me sorprendió en realidad el Señor. Pero como hijos del Señor estamos para obedecer. Así que, mire, tremendo. El título dice: profecía contra los pastores de Israel. Profecía, es decir, Dios está anunciando lo que va a hacer con estos pastores en Israel. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza, es decir, anuncia
contra los pastores de Israel, profetiza y diga a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Y dice, mire, y exclama, dice, y di así ha dicho Jehová el Señor, dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Mire, la escritura es clara, la escritura no miente. Dice que hay pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que se preocupan de ellos. Me preocupo de mí, el resto no me interesa. ¿Ah? Me da lo mismo si el hermano viene a la iglesia, si no viene, me da lo mismo si se perdió un alma, me da lo mismo si el hermano ha alcanzado salvación, si el hermano entiende lo que es la salvación. ¿Ah? No hay una preocupación, no hay un sentir de decir, hermano, ¿sabes qué? Es importante que busquen la salvación. Es importante que te congregues, es importante que llegues a la casa del Señor. Porque en este lugar hay alimento, hay vida espiritual. ¿Ah? Por eso nos congregamos en esta noche. Por eso Dios nos trae, para darnos vida. Para darnos vida y vida en abundancia, dice el Señor. Pero que Dios está enojado con estos pastores porque dice, no apacientan los pastores a los rebaños. Y Él dice, y no apacienta, y hace una... Y el Señor aquí dice, y no apacienta a los rebaños. O sea, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es tu trabajo, pastor? Pastor, tú que estás al otro lado escuchando en esta hora. Aleluya, Dios te bendiga. Pastor, ¿cuál es tu trabajo? Dice el Señor por esta palabra. ¿Ah? ¿No es tu trabajo apacentar las ovejas? ¿No es trabajo que tú apacientes mis ovejas? Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Se han levantado muchos pastores, muchos ungidos en estos tiempos. ¿Ah? La escritura dice, y vendrán muchos en mi nombre, dice, ungidos, diciendo, yo soy ungido, yo soy apóstol, yo soy profeta. Y hemos visto hoy en día, por la televisión, por internet, cómo se han levantado hombres y profetas en estos tiempos, usurpando el nombre de Dios. Así es, Señor. Haciendo cosas que no corresponden, hermano. Y dice la escritura que en estos tiempos dice que va a venir un poder engañoso. Dios nos libre, Dios tenga misericordia de nosotros. Mire lo que habla la palabra del Señor ya en el Antiguo Testamento, Dios hablando lo que hoy en día estamos viviendo. Así es, Señor. Lo que la iglesia en el día de hoy está viviendo. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, hermano. La engordada degolláis, más no apacentáis a las ovejas, dice. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, hermano. Ah, o sea, es decir, estos pastores, mientras la ovejita esté bien, mientras la ovejita esté diezmando, mientras la ovejita esté ofrendando, está todo bien. Pero la ovejita pasó una prueba, pasó una dificultad, se quedó sin trabajo, se enfermó, está débil, no tiene fuerza para llegar a la casa de oración. Pero a estos pastores no les interesa. No les interesa. Hay congregaciones llenas, hermano. Y sabe que, hermano querido, Dios tenga misericordia. Siento que algunos son hipócritas, hermano. Dice que aman la obra del Señor. Dice que aman las ovejas. Dice que ellos llevan en su corazón, dice, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor por las ovejas. Pero aquí su palabra los descubre, dice que no les interesa. Dice que les interesa la grosura. Porque dice aquí, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, más no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, dice, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada. Mire qué siervo, estos siervos aquí, que Dios está hablando a este pueblo, hermano. Mire qué clase de siervo, que no se preocupan, hermano. No fortalecen la débil, cuando la escritura dice que el fuerte debe ayudar al débil. Así es, Señor. Dice, ni curaste la enferma.
Hay personas que están enfermas espiritualmente, están débiles espiritualmente, no pueden caminar espiritualmente. Pero ¿sabes qué? La obra, el poder de Dios no puede ser manifiesto en ellos, porque si ellos son siervos del Señor, la palabra del Señor a través de sus labios sale y sana a la que está enferma, a la que está débil, a aquella que no puede caminar. Así es, Padre Celestial. ¿Pero por qué sucede esto, hermano? Porque dice que el Señor escudriña los corazones. Así es, Señor. A Dios no le podemos engañar, hermano. Así es. Dios nos conoce por dentro y por fuera. Sigamos con la palabra. Dice aquí en el versículo 4, dice: no fortaleciste la débil, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquilada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Más encima, hermano, Dios tenga de nosotros misericordia. ¿Cuántas veces las almas llegan a la iglesia angustiadas, afligidas, hermano, pastor, con pruebas, con dificultades? A veces no es necesario, por experiencia propia, no digo que tú te metas la mano en el bolsillo y saques y le des plata. A veces simplemente llegan buscando una palabra de aliento, hermano, pastor. Señor. Una palabra que les dé vida, que les dé ánimo, que les inste a caminar, a seguir, a creer en Jesús. Señor, tenga misericordia, Señor, de mí, de mis hermanos, de los pastores. Gran responsabilidad y sobre los siervos y las siervas. Amén, Señor. Y andan errantes por falta de pastor, dice, errantes, dice. O sea, sin destino. Por falta de pastor, son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado, hermano. Dios nos ayude. ¿Qué es lo que son las presas del campo, hermano querido? ¿Ah? Dice aquí, y andan errantes, sin un camino, sin un propósito, sin un fin, dice, por falta de pastor, dice, y son presas de las fieras del campo. ¿Qué son las fieras, hermano amado? Son los hombres. Escucha, hermano, son los hombres y las mujeres de Dios que tienen carácter de bestias salvajes, que destruyen la grey del Señor, que no les importa. Son mentirosos, dice su palabra. La palabra del Señor lo descubre y dice que son amadores de sí mismos. Así es, Señor. Del deleite de esta vida. Tener buenas casas, tener buenos autos. Yo no digo que eso es malo, hermano. Si el Señor también a nosotros nos bendice. Pero ¿cómo tú lo consigues? Ese es el punto. Engañando a aquella oveja. Pero viene un juicio. Viene un día, dice su palabra, donde viene un juicio, dice, donde dice que el soberbio y el altivo arderá como estopa, dice su palabra. Así es, Señor. Y no escaparéis a ese juicio, porque de cada oveja que el Señor te entregó en tu mano, Dios te va a pedir cuenta. Así es, Padre. ¿Cuántas ovejas se han ido por tu dureza? ¿Cuántas ovejas se han quedado en el camino? ¿Cuántas ovejas que son débiles, que no tienen fuerza, por un consejo sabio, por falta de amor, han quedado en el camino? Así es, Señor. Por chisme, por cagüín y por pelambre. Y tú, siervo de Dios, permite que dentro de tu iglesia haya chisme, cagüín y pelambre. Cuando la Escritura dice que el enemigo no vino a unir, sino a desunir. Así es, Dice Padre que vino a Celestial. destruir la heredad. Así es, Señor. Las bestias salvajes son estos hombres, estos hermanos, estos pastores que tienen un carácter, se ven bonitos por fuera, Así es. pero dice que son malos de corazón, no les interesa. Dios nos ayude, Dios tenga a nosotros misericordia.
Por tanto, dile, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre a vuestros... Perdón. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor... Vean un segundito, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias por su paciencia. Vivo yo, dice Jehová, dice la palabra, dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo y yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Qué grande es el amor del Señor, que a pesar de que estos siervos, como habla la palabra aquí, estos varones, estos pastores, se olvidaron de estas ovejas, pero Dios nos olvida de nosotros. El Señor nos olvida de nosotros. Así es, Señor. Nosotros dice que somos ovejas y ovejas de su prado, es el Señor. Santo es el Señor. Bendito es el Señor. Porque el Evangelio es un Evangelio de amor, un Evangelio de misericordia. Amén, Señor. Dice su palabra que aquel que toma por hijo dice que Dios no le olvida. Dice, aunque la madre olvidara, dice al hijo que dio a luz, la olvidara, dice una madre es imposible que olvide a un hijo. Pero aunque hiciese eso, dice el Señor, que con todo, dice, Jehová me recogerá. O sea que el amor del Señor supera todo entendimiento, hermano. Así es, ¿Sabe Señor. qué? A veces medito, dice la Escritura, dice en un pasaje, dice, salir de ahí, pueblo mío. En medio de estos tiempos se han levantado muchas iglesias, muchos ministerios, muchos predicadores. Está de moda hoy en día el Evangelio, muchos predicadores. Pero la Escritura dice que en estos tiempos son tiempos de apostasía. Dice que oirán, dice. ¿Por qué? Porque oirán, dice, de la palabra. Desearán, dice escuchar palabra, pero dice que no la van a hallar. ¿Y por qué no la hallan? ¿Por qué no hayan palabra de Dios? Porque, hermano amado, pastores amados, si tú predicas la palabra en tu iglesia, si tú predicas el mensaje en la casa del Señor, tú te vas a quedar sin ovejas. Así es, Porque no Señor. todos aman al Señor. La Escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así es, Padre amado. Más dice la Escritura que por la palabra nosotros somos limpios. Y Dios nos insta a nosotros, pastores, a predicar la palabra del Señor. ¿Sabe que el énfasis hoy en día no es la palabra? El énfasis hoy en día es los bienes materiales. Un tío pero me decía el otro día, me decía, pastor, estoy confundido, me decía, porque vengo de una iglesia donde el único énfasis era el pedir plata, recaudar plata. Me decía, ese es el Evangelio. Yo le decía, no, mi hermanito querido, ese no es el Evangelio. El Evangelio es sufrido, es aguerrido. Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 5, la última bienaventuranza que dice, bienaventurado cuando por mi nombre os vituperen y os calumnien y os persigan, dice. Gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque nuestra recompensa no está en la tierra. Así
Así es, Señor. Está en los cielos. Así es. La gloria del hombre no está en la tierra, está en los cielos. Dice la Escritura, ¿de qué le serviría al hombre granjear todos los tesoros de este mundo? ¿Ah? Granjear los campos, hacerse rico y millonario. ¿Y si su alma se pierde? Cristo vino a la salvación de nuestras almas. Así es, Señor. Ese es el tesoro de Dios, nuestras almas. Ese es el tesoro del Señor. Yo le decía, hermano querido, yo lamento que hay en la iglesia, pero entiendo que estos hombres son amadores de sí mismos, como habla aquí esta palabra, se apacientan a sí mismos. Y no les interesa. Y no se preocupan de entregar un mensaje. Y si entregan un mensaje torcido. Entregan un mensaje acomodado. Acomodan la palabra. Porque no les conviene predicar la verdad. Porque la Escritura dice, la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Amén, Señor. La palabra del Señor nos hará libres. Y a libertad nos ha llamado el Señor. El Señor no te llamó a ti, no me llamó a mí a través de un beneficio. La obra del Señor no está para hacer beneficio, hermano. La obra, la iglesia del Señor está para predicar la palabra. Así es, Para Señor. que las almas sean salvas. Para que, hermano, siervo, pastor, algún día cuando lleguemos a la presencia del Señor, si es que llegas a la presencia del Señor, Dios te va a pedir cuenta de la iglesia. Mira, aquí en este pasaje dice, aquí Dios está sentido, está dolido contra estos pastores, contra estos siervos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Pero mire, hermano querido, mire, pastor, Dios es amor y Dios es un Dios de misericordia. Amén, Señor. Si tú sientes por esta palabra que las cosas las estás haciendo mal, arrodíllate, pídele perdón. No busques la vanagloria. Los puestos van a quedar aquí. Los lugares de privilegio van a quedar aquí. Lo importante es que tengamos el puesto asegurado en el reino de los cielos. Amén, Señor. Eso es lo importante. Somos pasajeros en esta vida, somos peregrinos en esta vida, dice el Señor. Así que eso es lo importante. Amado mío, siervo mío, escucha esta palabra que te traigo para tu vida, para tu iglesia, para tu vida espiritual. Y te amo, y porque te amo te traigo esta palabra. Porque te quiero bendecir. Porque te voy a bendecir. Pero necesito